Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la charla de análisis de incidencias a cargo de Alejandro Fernández, Alex para los amigos. Hoy la organizamos desde Benidorm Tech, que como ya sabéis la situación que hay, pues no puede ser de forma presencial, así que es online, es nuestra segunda charla online, lo cual tiene la parte positiva que muchos que no sois de Benidorm y alrededores os podéis conectar, ¿vale? Sobre Alex, pues bueno, ya habréis leído un poco su biografía, pero es un ingeniero ya que lleva más de 20 años trabajando en el sector y ha trabajado en empresas muy top y de alto rendimiento como MediaSmart y Devo. De hecho, en MediaSmart fuimos compañeros durante 2 años y fue un sitio donde aprendí mucho de él. Y bueno, pues espero que hoy podamos aprender todos un poquito más. Cuando acabe la charla, después de las preguntas ya dejaremos de grabar y haremos un poquito de networking, cada uno si quiere cogerse una cervecita o lo que le apetezca, ¿vale? Que eso es una de las cosas interesantes que hay en las charlas presenciales, en las online se pierden un poco, pero bueno, vamos a ver si podemos aprovechar aquí un poco y sin más, Alex, todo tuyo. Muchas gracias. Pues yo también aprendí mucho trabajando con Alfredo y fue una experiencia muy interesante. Y una cosa que hacemos en MediaSmart era análisis de incidencias. Empezamos a tomárnoslo un poco en serio y aprendimos pues un montón sobre cómo hacerlo y os vamos a contar un poco, os voy a contar un poco cómo funciona el tema, ¿vale? Por qué es importante y por qué hay que prestarle atención. Luego también me gustaría que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, lo escribáis en el chat o lo digáis directamente, me interrumpáis sin miedo, ¿vale? Que así la charla es más amena, porque si no es un poco rollo, ¿vale? Yo aquí hablando todo el rato y es un poco chapa. Pero si no queréis, pues lo escribís aquí y totalmente interactivo, ¿vale? Bueno, pues nada, pues aquí está la señora del centro de la Agencia de Detección de Niños, que está haciendo un análisis de incidencia un poco sui generis porque se les coló Bull, no sé si os acordáis de la peli de Monstruos S.A. Yo soy en Twitter soy Pinchito, ¿vale? Por cierto, voy a compartir las slides ahora mismo en Twitter para que podáis seguirlas si queréis, ¿vale? Y si no, pues para que las tengáis, ¿vale? A ver. Listo. Ya las tenéis ahí. Está todo puesto con enlaces, ¿vale? Aquí está mi Twitter, por ejemplo. Y bueno, este soy yo según mi niña de 11 años. Ya veis que dibuja, cada presentación voy actualizando el dibujo cuando puedo. Y ya veis que dibuja un poco más sofisticado cada vez. Si me habéis seguido antes, si no, pues sería la primera vez. Y vamos a ver. Primero, un par de técnicas interesantes que son análisis de causa-raíz y los 5 por qué, que son así como de iniciación, ¿vale? Por donde yo también empecé, y Alfredo también, porque empezamos en MediaSmart con este tipo de técnicas. Vamos a repasar el accidente de Chernóbil, que además, como ha salido una serie en HBO, bueno, salió el año pasado, pues se puede aprender un montón de este incidente. El análisis de incidencia, una de las cosas buenas que tiene, es que no es solamente de nuestra área, ¿vale? Sino que se lleva haciendo un montón de tiempo pues en el ejército, en ingeniería civil, en obra, en construcción, en un montón de pues, en ingeniería aeronáutica, en un montón de áreas. Entonces tenemos la ventaja de que podemos aprender de todas ellas. Cuando veamos el accidente de Chernobyl vamos a ver que, por cierto, en Ucrania conocí a una persona que era de Ucrania y me dijo que se decía en original Chernóbil, ¿vale? Pues el accidente de Chernóbil, que sería en ruso, vamos a ver cómo se relaciona con nuestra área en general, que supongo que es el desarrollo de software, ¿vale? Para todos, por lo menos para mí. Luego otra técnica interesante que es postmortem sin culpa. Un postmortem es un análisis que se hace después, ¿vale? Y se escribe y se hace un informe, pues eso se llama postmortem, igual que en anatomía forense. Vamos a ver otro incidente que es la colisión del barco United States Ship USS John McCain, este es más reciente, de 2017. Y por fin vamos a terminar viendo unas notas sobre el liderazgo. Empezamos con análisis de causa-raíz. Pues, como dice aquí Sherlock Holmes, la investigación va a ir más rápida si os tomáis lo que yo diga como si fuera el Evangelio, ¿vale? Esto es una actitud muy típica en un incidente
¿vale? Cuando se está estudiando. ¡Oh, no! Dios mío, tenemos una alerta en producción. ¿Qué está pasando? Vamos a ponernos en la mentalidad de que estamos en nuestro trabajo normal y de repente hay una alerta, ¿vale? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos en esta situación? Pues lo primero es apagar el fuego. ¿Vale? Eso quiere decir mitigar la situación, resolver el problema de forma inmediata y dedicarle atención hasta que todo vuelva a la normalidad, ¿vale? Entonces, esto puede ser un problema si estamos todo el día apagando fuegos y no hacemos otra cosa, ¿vale? Si nuestro análisis de incidencias, por así decir, se queda aquí. Tenemos un problema y apagamos el fuego y pasamos a la siguiente, ¿vale? Esto es un problema porque al final es muy probable que acabemos todo el día apagando fuegos. Vosotros estáis todo el día apagando fuegos, ¿qué tanto por ciento de vuestro tiempo dedicáis a apagar fuegos? Más o menos. ¿Alguien me puede responder? ¿Por chat o por muteándose? Pues yo ahora mismo, como nuestro producto no está todavía en producción, por suerte ahora mismo no tengo que apagar fuegos. Por ahora 0. Rafa dice que 1 al día. Vale, no sé por lo que le llevará, supongamos que 15, media hora, 1 hora, bueno, pues un 10% de su tiempo. Pedro, ¿te has muteado también? Bueno, estás muteado, no te oímos, Pedro. Pedro dice que la verdad Hola. Perdona, es que no, yo todavía no. Yo entré en esta charla porque quería aprender y tal, no estoy trabajando en el tema, estoy buscando trabajo. Vale, 0. Pues bueno, como me imaginaba que mucha gente iba a hablar, ¿vale? Lo que hice fue poner una encuesta en Twitter y mirar a ver la gente qué porcentaje de su día pasaban apagando fuegos. Y veis que 0 son los privilegiados, entre 0 y 33 la mitad de la gente, entre 33 y 66 29 y my heart goes to la pobre gente que se pasa más de 2/3 de su tiempo apagando fuego, ¿vale? Un 15%, casi un 15%, que no es nada despreciable. Entonces, como veis, esto es un problema bastante común. ¿Qué podemos hacer? Pues una de las cosas que podemos hacer es, en lugar de simplemente mitigar la incidencia, pues ver la causa de la incidencia e intentar resolverla, ¿vale? El problema muchas veces es que nos quedamos en la causa más primaria, ¿vale? La causa más visible y no nos movemos de ahí. Entonces, una técnica para ir un poco más hondo, para profundizar un poco en un problema, es investigar siempre los 5 porqués. ¿Esto qué es? Pues simplemente ir preguntando como un niño pequeño, que sabes que dice, oye, ¿por qué pasa esto? Pues porque tal. ¿Y por qué? Pues porque tal. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues ir preguntando así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 5 veces. ¿Vale? La regla la regla básica es preguntar 5 veces. No quedarse en la primera causa, sino ver qué ha causado eso. Por ejemplo, ¿por qué ha fallado la producción? Pues porque se ha caído la base de datos. Vale, ¿y por qué se ha caído la base de datos? Pues porque se ha llenado el disco. ¿Vale? ¿Y por qué se ha llenado el disco? ¿Entendéis? Y así vamos profundizando cada vez más. El problema es que lo del 5 es muy arbitrario. ¿Vale? ¿Por qué 5 y no 7? ¿Por qué no 2? A veces no cuesta mucho llegar más de 2, ¿sabes? A veces, sin embargo, 5 se queda en nada. Entonces, esto es una regla que se llama así, pero yo lo que recomiendo es que sigáis preguntando hasta que esté todo claro. Hasta que ya diga, vale, sé exactamente por qué ha fallado producción, o por qué se ha caído la base de datos, o por qué los clientes han recibido un SMS cuando no debían. ¿Vale? Cualquier tipo de incidencia que tengamos en producción, seguir preguntándonos hasta que esté todo claro. Lo ideal es reunir un grupo de la gente implicada en la incidencia y charlar y tomar una decisión, ¿vale? Vale, entonces hay otra técnica que es el análisis de causa-raíz, que consiste en buscar la causa-raíz de un incidente. Hay un problema, ¿vale? Que es que en un sistema complejo es raro que los fallos tengan una única causa. Por ejemplo, se cae la base de datos, ¿vale? ¿Por qué se ha caído? Pues se ha caído porque se ha llenado el disco, pero normalmente se supone que tenemos una contramedida, ¿vale? Que ya la hicimos la primera vez que se nos cayó la base de datos, para que si está casi llena nos avise, ¿vale? Es decir, ¿por qué no nos ha avisado? ¿Por qué no nos hemos enterado? Entonces habría una segunda causa, ¿vale? Y es posible que sigamos mirando haya una tercera causa y puede haber un montón de historias. Entonces lo ideal es buscar cada uno de los problemas que tengamos en el sistema y después arreglarlos todos, parchearlos todos, ¿vale? En este caso que os he dicho, de la base de datos, pues se me cae la base de datos,
primero asegurarme de que no genero tantos datos como para llenar la base de datos, cojo una máquina más grande, hago una previsión, lo voy mirando cada mes de forma preventiva, lo que busque, ¿vale? Y además, ver por qué no me ha avisado el sistema que tengo de alerta y arreglarlo. Probablemente haya fallado por lo que sea, pues arreglarlo también, ¿vale? Es decir, cada posible causa que encontremos en el sistema, dedicarle un tiempo y arreglarla. De esta forma, pues los fallos irán siendo cada vez más raros y el tiempo que dediquemos a apagar fuegos disminuirá. Y lo ideal es bucear hasta que tengas total confianza de que has arreglado todos los posibles problemas que hayas encontrado, ¿vale? Has entendido por qué ha pasado la incidencia, todas las posibles causas. Entonces yo estaba hablando de esto de causa raíz, entonces en un alarde de ingenio dije, pues en vez de causa raíz podemos hablar de raíz de causas, ¿vale? Pinté aquí una raíz, esto está basado en el accidente de Chernóbil, que vamos a ver ahora a continuación. Pues había varias posibles causas: diseño de reactor, falta de cultura de seguridad, falta de training, y cada una de estas a su vez se ramifica, pues es una raíz. Aquí tenemos fallo de soldadura, fallo de bombeo, positive scrum, etcétera, ¿vale? Pero en estas, que Pablo Almunia, un compañero de Madrid JS que sabe un montón de todo esto, me dice, hombre, se parece al diagrama de espina de pescado de Ishikawa. O sea que esto ya está inventado. Este señor lo inventó en la Segunda Guerra, un poco después de la Segunda Guerra Mundial, era un ingeniero japonés, ¿vale? Se inventó este diagrama, que justamente lo que hace es, el problema está aquí en la raíz, entonces va pintando como una raspa y con los distintos elementos, ¿vale? Entorno, medida, método, y luego puedes poner causa principal dentro de material, por ejemplo, dentro de cada grupo pones aquí las causas y luego puedes poner también subcausas. Pues este diagrama te permite profundizar un montón en las causas de un accidente, ¿vale? De un incidente, tanto como quieras. Puedes quedarte en el primer nivel, el segundo o el tercero. Entonces esto te sirve para plasmar de forma gráfica todo lo que hayáis hablado en la discusión de por qué ha ocurrido una incidencia. Y esta cita dice que encontrar la causa raíz de un fracaso, un problema, es como encontrar la causa raíz de un éxito. ¿Por qué ha tenido éxito, yo qué sé, Facebook, Cabify? ¿Por qué tienen éxito las empresas? ¿Por qué MediaSmart? ¿Por qué les va bien? ¿Es por una sola causa? Obviamente no, ¿no? Es un montón. Pues en el caso de un fallo suele pasar lo mismo. Esto es una cita de John Alspaugh, al que vamos a citar extensivamente porque es un gran experto en análisis de incidencias. De hecho, tanto es así que era CTO estaba primero en Yahoo, SRE, luego era CTO de Etsy durante muchos años y ahora ha montado su propia empresa que se dedica a análisis de incidencias para terceros, ¿vale? Para empresas grandes, obviamente, que hacen una especie de post-mortem de terceros. Vamos a entrar ya en harina, que es el accidente de Chernóbil, que veis que por las calles llevan diciendo este mensaje que digamos que se quedaba un pelín corto. Que ha ocurrido una situación radiactiva poco satisfactoria. Efectivamente, luego se vio que era así, que era correcto. El accidente este fue en 1986, yo era jovenzuelo imberbe, por aquel entonces, ya soy muy mayor, lo recuerdo, ha sido muy estudiado. Hubo cientos de muertes en el propio accidente y miles de personas que tuvieron que irse de su casa. Y hay distintos puntos de vista, ¿vale? En esta charla vamos a analizar 3. Primero vamos a ver la serie de Chernóbil, ¿vale? Del año pasado, de HBO, una serie muy... Gana un montón de Grammys, creo, o sea, de Emmys ahora, y muy alabada por la crítica. No sé si la habéis visto. Podéis levantar la mano si la habéis visto. Aquí tenéis una cosita para levantar la mano, aquí a la izquierda abajo, le podéis dar. Le voy a dar con Bull, que veis que sale una manita, ¿vale? Por aquí un fellow Gister la ha visto. Pedro, que bien, también. Pedro Revington, en este caso. Perfecto, pues muchos lo habéis visto. ¿Qué os parece? ¿Es realista la serie o no es realista? ¿Cómo la veis? Fellow Gister de nuevo dice que es realista. Vale. De nuevo, como me intuía que no mucha gente iba a querer hablar, ¿vale? Puse una encuesta por Twitter y entonces pregunté si la gente pensaba que era realista. Y la gran mayoría, de hecho, quitando los que no han visto la serie, el 80% de los que han visto la serie pensaban que la serie es muy realista.
Entonces, vamos a ver de lo que habla la serie, sin hacer mucho spoiler, ¿vale? Pero la recomiendo, está muy bien y vale la pena verla. Pues sin spoilers, lo que dice básicamente es que los jefes eran muy malos. De hecho, los pone como canallas, como directamente los villanos de la serie. Los operadores muy incompetentes. La respuesta de las autoridades a la propia crisis fue terrible. Y la mitigación del desastre estuvo en todo rato enmarañada, en todo momento enmarañada por la política. ¿Vale? Y esto es básicamente lo que viene a decir la serie de HBO. Ya digo que vale la pena verla, está cuidada el detalle. De hecho, yo creo que es tan realista porque los detalles están muy cuidados. No tanto por el fondo, que vamos a ver ahora, que no era tan realista como puede parecer en un principio una vez que buceas un poco. Entonces yo me fui a la IAEA, ¿vale? Me pasé por allí, por la oficina de la IAEA, que es la Agencia Internacional de la Energía Atómica, está por Viena, pero por desgracia, por cierto virus que andaba pululando por ahí, me dijeron, no sé si os suena algún virus que estaba pululando en ese momento, no pude entrar, entonces tuve que conformarme con hacer esta foto desde fuera. Se puede visitar normalmente. ¿Por qué me fui allí? Pues porque resulta que esta gente sacó un informe en 1992 sobre el incidente de Chernóbil, ¿vale? Que es completamente extraordinario. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver un resumen, y si queréis tenéis aquí la fuente, ¿vale? Pero vamos a ver el resumen del incidente, del informe este. Tengo unas cuantas citas que he preparado. Aquí dice primero que la existencia del efecto positive scrum ya lo encontraron, ¿vale? Uno de los efectos que puede haber causado, era un efecto muy grave. Y el diseñador jefe resulta que dijo que había que propagar este cambio al resto de centrales, arreglarlo y propagar el cambio, resulta que no hicieron estos cambios, ¿vale? Curioso. Pero, el scrum es un factor, pero resulta que había otros muchos factores de este tipo de reactor y cualquiera de ellos podría haber causado el evento. Es decir, que como hemos visto, no hubo una sola causa, sino que hubo un montón de causas que contribuyeron y cualquiera de ellas podría haber sido decisiva, ¿vale? Esto es muy típico en el análisis. Aquí pone unos cuantos, este informe es muy detallado, está muy bien. Fallo de las bombas, fallo de los canales de soldadura, un montón de cosas. Entonces, al final se preguntan, ¿de verdad importa cuál de los fallos fue la causa real? Si cualquiera de ellos podría haber sido determinante. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho? Obviamente, pues, si encuentran muchos fallos, arreglarlos todos, que por supuesto es lo que recomienda el informe hacer. No más problemas, pero aquí empieza a hablar de los operadores, ¿vale? De las acciones de los operadores. Aquí dice que el procedimiento de prueba se modificó sobre la marcha, que no se pararon a pensar y que los test deberían pararse cuando estás haciendo un procedimiento de prueba y hay un cambio que no tienes contemplado, ¿vale? Esto no sé si os ha pasado a vosotros, pero vamos, a mí me ha pasado muchas veces, entre ellas con Alfredo, en MediaSmart, muchas veces hacíamos una prueba en producción, porque no te queda otra que probar en producción, porque hay una circunstancia, un fallo que solo será en producción, de repente pasa algo raro, pues en vez de seguir con la prueba adelante, dice, vale, cortamos y seguimos otro día, no sé por qué está pasando esto. Si sigues adelante, es muy probable que acabes tirando producción, ¿vale? Pues lo antes posible corta. Esta gente no lo hizo, ¿vale? Y aquí se quejan de que no tenían una cultura de seguridad muy buena, cosa que, claro, en el ámbito de las centrales nucleares, pues es tanto preocupante, por no decir otra cosa. Pero resulta que esta gente había sacado un informe en 1987 en el cual echaban toda la culpa del incidente a los operadores, ¿vale? Y decían, este incidente fue causado por las acciones del camarada Diablo, no sé quién más, bla, bla, que salen en la serie, ¿vale? Entonces, este informe es tan extraordinario porque aquí dice que hay que reconocer todos los problemas que había en la central, pero como no quieren echarse atrás, dicen que, sin embargo, seguimos pensando que en muchos aspectos las acciones de los operadores fueron poco satisfactorias, ¿vale? Esto, digamos, es un poco para no quedar mal del todo, ¿vale? Pero en mi opinión están claramente reconociendo que el informe anterior se equivocaron y que se quedaron en la causa más superficial, que era que le habían dado un botón que no debían. Y para concluir, pues vemos que dice que bueno, esto es muy curioso también, resulta que había habido ya un par de incidentes en 2 reactores, ¿vale? Que habían indicado graves debilidades en el diseño y operación de las centrales nucleares del mismo tipo, ¿vale? Cosa de las cuales no se había enterado nadie más.
no lo habían arreglado. Entonces, bueno, pues aquí dicen todos los problemas, estándares de seguridad, falta de revisiones independientes, falta de procedimientos de test y esto es una cosa que es muy recomendable, tener todo procedimentado cuando vas a actuar en producción, ¿vale? Es decir, no meterte, si tienes que hacer un despliegue, por ejemplo, te reúnes antes y haces un procedimiento que es simplemente una lista de cosas que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque pensarlo en frío es mucho mejor que pensarlo en caliente una vez que está ahí metido en harina o metida en harina, ¿vale? Es mucho mejor pararse antes, pensar, hacerte tu lista y actuar luego. Solo tienes que seguir la lista, con lo cual está muy bien. Si te encuentras un fallo, lo corriges sobre la marcha. Y de paso, si tienes que volver a hacer esa misma acción un tiempo después, tienes tu lista y puedes seguir los pasos. Primero la revisas, esto ya no aplica, esto sí, y lo sigues, ¿vale? Pues esto es lo que dice el informe de la IAEA, ¿vale? La fuente original la tenéis aquí enlazada. Pero hay una tercera fuente que me he dedicado a revisar, que son las cintas del camarada Legasov. Es el protagonista de la serie, está aquí de verdad justamente en la IAEA, aquí haciendo una exposición de los motivos en 1986. De aquí sale el informe, ¿vale? El camarada Legasov fue a venderle la moto de que las acciones de los operadores habían sido poco satisfactorias. Bien, pero en su cinta, ¿vale? Brevemente, lo que dice el camarada Diatlo es que la respuesta de las autoridades fue adecuada, perfectamente adecuada. Todo lo que se hizo fue lo que tenían que haber hecho. Si no lo hicieron mejor fue porque no sabían hacerlo mejor, pero también pone mucho énfasis en que nadie sabía hacerlo mejor. Es decir, que ni los americanos, ni los suecos, ni los franceses, nadie tenía idea de hacer ante una catástrofe así, porque no había pasado nunca. Entonces, que su respuesta fue lo más adecuada posible dadas las circunstancias. Los trabajadores fueron completamente abnegados en su operación, todo lo que hicieron fue encomiable, ¿vale? Tanto bomberos como luego todos los, ¿cómo lo llaman? Los liquidadores, que es un nombre muy gracioso. Que los operadores de la central efectivamente eran inexpertos, pero claro, también dice el camarada Diatlo, ¿y por qué eran inexpertos? ¿Quién los había puesto ahí? La cultura completamente inadecuada. Y esto es lo que más llama la atención, jerarquía incompetente. En la serie es curioso porque ponen a Legasov como si fuera un científico que está en su mundo abstracto de ciencia y de verdades absolutas. Falso, este señor era un miembro del Partido Comunista, sabía perfectamente lo que era la política, sabía perfectamente lo que se jugaba, y cuando habla de jerarquía lo dice bien claro, ¿vale? De hecho, se suicidó poco después de hacer esta cinta, ¿vale? Porque no tenía salida. No, ¿Perdón? ¿Habéis dicho algo? Vamos. Entonces, esto relacionado con nuestro trabajo, ¿vale? Pues equivaldría, obviamente, suicidarse no es buena opción, pero equivaldría cuando en un trabajo estás tan chungo. Estás tan chungo en un trabajo que dices, mira, la única salida que tengo es irme de aquí, ¿vale? Y esto es un punto muy interesante, que Legasov le eche la culpa a la jerarquía del partido. Y lo que viene a decir es que los que, no porque fueran malos, ¿vale? Ni porque tuvieran poco dinero, como dicen en la serie, sino realmente porque tenían un presupuesto y decían, nada, este diseño es lo bastante bueno y así sacamos más centrales, ¿vale? Al año que las que sacaríamos si tuviéramos que hacer, por ejemplo, el vaso contenedor típico que tienen todas las centrales de Occidente. Esta no, este era un edificio que estaba así. Claro, ¿qué problema tiene? En el momento que hay un escape de radioactividad, eso va para la atmósfera. El vaso, este contenedor, está diseñado de forma que si hay cualquier problema, se pueda contener en un momento dado la radioactividad, ¿vale? Entonces ya digo que este hombre sabía muy bien lo que se jugaba en esta historia. El estándar de seguridad tiene unas cosas muy curiosas que dice, ¿vale? Que son 3 principios. Primero, hacer el reactor fiable al máximo. Segundo, hacer que la operación sea fiable al máximo. Personal entrenado, buena disciplina. De hecho, habla incluso de militarizar el personal. Y equipos fáciles de operar. Esto tiene una traducción muy fácil, ¿vale? A nuestro entorno es hacer que el sistema sea lo más fiable que sea posible. Y segundo, hacer que la operación sea lo más fiable, que quiere decir entrenar a la gente, darle formación, en nuestro caso, buena disciplina, ¿vale? En nuestro caso quiere decir normalmente que actuemos todo el mundo según el mismo estándar y equipos fáciles de operar, ¿vale? Muy interesante también que si nosotros tenemos un sistema de seguridad sea lo más fácil de operar posible. Si tenemos un sistema que es difícil de operar, no vamos a saber hacerlo y vamos a acabar metiendo la pata.
Y tercero, encerrado en una vasija contenedora, ¿vale? Esto quiere decir, si todo va mal, pues por lo menos que el fallo esté contenido. Hay muchas formas de traducirlo a nuestro entorno. Por ejemplo, en la empresa de MediaSmart, Alfredo recordará que teníamos un sistema que lo que hacía era, si había cualquier problema, parar los sistemas. Era un sistema de pujas de publicidad y si seguía pujando a lo loco, podía gastarse 10.000 pavos en 5 minutos. Pero que alguna vez, de hecho, nos pasó. Entonces pusimos una vasija contenedora, por así decir, que es simplemente un seguro que, si había cualquier problema, paraba la operación, paraba el sistema. ¿Vale? Esto en vuestro entorno seguro que lo podéis traducir también. Esto está en la cinta 4 cara B de Legaso, ahí tenéis un enlace a una transcripción, interesante. Y luego otra cosa que dice mucho es sistemas redundantes, que al menos haya dos sistemas de producción, de protección, perdón, basados en principios diferentes. Una cosa muy curiosa que dice es que cuando él iba al comité del partido a decir, oye, pero necesitamos dos sistemas con un mínimo de protección, decían, pero si tenemos 211 sistemas de protección, 211 barras de control. Decía, ya, pero van todas con el mismo mecanismo. Son todas exactamente iguales. Si falla una, van a fallar todas. Si tiene un fallo de diseño, van a fallar igual. No, camarada de Legaso. Entonces lo ninguneaban, a la gente que ponía problemas lo ninguneaban y decían, bueno, estos ingenieros y estos químicos no tienen ni idea. Esto en nuestro entorno quiere decir también que tengas dos sistemas de protección. ¿Por qué? Porque normalmente tienes el típico sistema de monitorización, ¿vale? Pero ¿qué hace si te falla el sistema de monitorización? Pues tener otro independiente, el típico Pingdom, por ejemplo, o similar, ¿vale? El status key, que tiene un montón, que lo que haga sea comprobar que tu sistema esté levantado. Porque si se cae tu sistema de monitorización, a lo mejor no te enteras de las alertas, ¿vale? El sistema redundante es muy importante también. De nuevo está en la misma cinta 4 cara B. Entonces tenemos tres visiones distintas. La primera, la serie de HBO, se centra en el drama. Los comunistas son muy malos, es lo que viene a decir. Los soviéticos son muy malos, vale. La IAEA dice que los operadores tienen culpa y además que hay mala cultura de seguridad y muchos fallos de diseño. Pero para mí la más interesante, la más accionable, por así decir, es la de Valery Legaso, que habla de los estándares de seguridad concretos que hay que tener y de tener sistemas redundantes. Vale, entonces, por eso, veis que la forma en que encares un accidente, ¿vale?, cambia mucho sobre las acciones que tengas que tomar. En primer lugar, ¿qué acciones tomar? Pues no sé, que los comunistas son malos, no votar a los comunistas. Bien, de acuerdo. Vale. Pero de cara al accidente, pues no te aporta, un accidente tuyo no te aporta mucho, ¿sabes? No es muy trasladable. Segundo, operadores culpables, mala cultura, ¿vale? ¿Cómo se hace una buena cultura? Y en el caso de Valery Legaso ya os he contado que se traduce directamente a nuestros sistemas, ¿vale? Puedes tomar acciones muy concretas. Bueno, vamos a ver si no tenéis ninguna pregunta sobre la marcha, si las preferís guardar para el final bien, perfecto. Otra técnica muy interesante que es por muerte sin culpa. Esto es una viñeta de un cómic que se llama Idiots Abroad, que tenéis aquí en el enlace, muy divertido. Y aquí lo que hacen es que hay un problema y el coronel llega y dice, ¿de quién es culpa esto? Quiero saber quién tiene la culpa. Entonces empiezan todos a señalar, no, es su culpa, no es de este, no, del otro, de estos dos, de todos esos. Entonces, no sé si habéis vivido una situación de este tipo en vuestro trabajo. De nuevo, si queréis levantar la mano. Yo sí, la levanto aquí en bulk. Todo el mundo se está echando la culpa cuando hay un problema. Vale, más de una vez. No veo más manos. Bueno, estaréis haciendo la cena y no tenéis manos, no sé. Como de nuevo me imaginaba algo así, pues, mira, otra mano por ahí. Pues he hecho otra encuesta y he preguntado a la gente si está en una situación en la cual la gente se estaba echando las culpas mutuamente. Y esto es bastante habitual, ¿vale? Buscar el culpable, castigo de los inocentes. Pues sí. Y hay unas cuantas gente que ha dicho que no quiere responder, ¿vale? Y otras que muy a menudo. Está bastante igualado, excepto alguna vez, o sea que está en una situación muy común. ¿Qué problema hay? Porque cuando se está echando culpa, lo que está buscando es un error humano. ¿Qué es el error humano? Bien, pues lo que dice nuestro amigo John Allspaw en esta charla tan interesante, no sé cómo se pronuncia su nombre, supongo que sea Allspaw, vamos a decir. El error humano no es una causa, es un efecto. Esto es muy curioso porque siempre, esto es súper típico, siempre puedes echarle la culpa a alguien para encontrar un error humano que ha causado el problema. Pero eso casi nunca es realmente
la causa última, la causa raíz, o una de las causas raíces, ¿vale? Hay algunos casos en los que sí, pero son básicamente casos de sabotaje, que vamos, son muy raros, yo no he visto ninguno, pues supongo que alguna vez puede pasar que haya un sabotaje, no sería error humano en realidad, entonces ni siquiera, no sería un error, pero no sería un error, sería un error malintencionado en este caso. ¿Vale? Y aquí en este otro documento dice que si a la gente se le castiga por ser honrada sobre lo que ha pasado, pues al final se van a dar cuenta de que lo mejor es callarse. ¿Vale? Y para mejorar la seguridad del sistema es esencial tener información. Esto curiosamente es del Servicio de Bosque de Estados Unidos, citado por John Alspaugh en esta charla, también muy interesante. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues buscar siempre las segundas historias. La primera historia te dice que hay un error humano. Y la segunda historia te dice que el error humano es consecuencia de otras vulnerabilidades que hay en la organización. Primera historia. ¿Qué tendría que haber hecho la gente en lugar de lo que hizo? Segunda historia. No te has enterado de por qué a la gente le pareció buena idea hacer lo que hizo en ese momento. Que es lo importante. ¿Por qué les pareció buena idea? Tercera historia, tercer caso. Decir a la gente, ten más cuidado y ya no hay más problemas, ¿vale? Un jefe que yo tenía que decía, esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Pues sí, vale, si quiere que lo hacemos a lo loco, o sea, ya lo hacemos, ¿no? Pero en realidad lo correcto es buscar las vulnerabilidades de forma activa y mejorar la seguridad. ¿Vale? No sirve de nada decir hazlo con cuidado. Pon los medios para que un posible error humano no cause una catástrofe de producción. Luego, en otra charla de este hombre, ¿vale? Human Error, esto es un artículo, no, esto es un libro que cita en... O sea, fijaros, es tan típico esto de buscar el error humano, ¿vale? Que lo ponen como causa típica. Vamos a mirar un caso que es la colisión del John McCain, ¿vale? Vamos a ver el sumario del incidente, tiene un montón de cosas curiosas. Vamos a ver. Vemos el primer artículo de 2017, esto fue en 2017, que decía que la falta de, no sé cómo se dice, compliance, la falta de seguir las acciones, ¿vale? De obediencia, digamos, llevó al choque de los barcos de guerra, de los buques de guerra. Entonces dice que la Navy ha sacado un informe detallando los eventos y acciones que llevaron a la colisión del USS McCain y también del USS Fitzgerald. Esto ya seguramente nos haga sospechar, ¿vale? Hay 2 incidentes separados por unos pocos meses, de hecho por 2 meses. Y dice que ambos incidentes se pudieron evitar. Vale, sí, se pudieron evitar, pero 2 incidentes, esto ya nos hace sospechar. Si una cosa pasa en una vez y no 2, pues con mucha casualidad, ¿no? A lo mejor hay un problema que ha llevado a esto. Luego nos dice aquí que hubo la muerte de 10 marineros. Declara que había poco conocimiento sobre la operación de la consola. Bueno, pues ya hay un problema, falta de entrenamiento. Y en particular resulta que el Commanding Officer no siguió las recomendaciones. ¿Por qué no siguió las recomendaciones? Aquí esto a mí me causa más problemas, me da más preguntas que respuestas. Siguiente artículo. Un par de años después resulta que ha habido un montón de avisos durante un montón de años. De hecho, hubo un montón de dimisiones de gente diciendo, mira, esta situación es insostenible y aquí va a haber problemas. Entonces veis que en la cadena de mando había sonado un montón de alarmas, pero nadie había hecho nada. No se estaba preparado, no había preparación para una emergencia de verdad, había una colección de problemas tremendas y de fallos y nadie entendía bien, este punto lo he subrayado, cómo usar el nuevo panel de táctil. Le he quitado los mandos normales, los típicos mandos, y le han puesto un panel táctil. Esto ya empieza a sonar un poco a chamusquina, ¿no? ¿Qué pudo haber causado el error humano? Y resulta que el oficial al mando había recibido menos de 1 hora de instrucción. Por aquí ya van saliendo temas sobre los cuales podemos actuar, ¿vale? Si estamos en nuestro trabajo, digamos en una situación parecida, pues podemos decir más formación, dar cursos, dar charlas, a la gente nueva darle formación también, que se entere de cómo funciona esto, más de 1 hora, que el sistema sea un poco más robusto, que no dependa de una consola en la cual hacer así y ya te chocas,
Pues eso. Poco después, el National Transportation Safety Board saca un análisis y dice, pues fijaros, o sea, falta de formación, falta de procedimientos y falta de supervisión. Estamos apañados. Luego, se quejan de nuevo en 2019 de que la Navy instaló, sería la Armada, supongo, no, la Armada, sí, instaló las pantallas estas para ahorrar dinero, ¿vale? Con lo cual resulta que los operadores no entendían muy bien los controles que había ahí. Y aquí viene la guinda del pastel, que es muy interesante. Un poco antes publican que la Armada ha vuelto a los mandos físicos y ha quitado, después de que toda la flota rechaza los paneles táctiles. Vale, entonces, fijaos aquí. En base a todos los artículos, miramos las consecuencias, ¿vale? Ha sido bastante grave. ¿De quién fue la culpa? Pues fíjate si podemos tirar hacia atrás. Podemos tirar del operador en concreto, luego del oficial, que por cierto lo despidieron, ¿vale? Podemos tirar de la falta de formación. Aquí ya la culpa, veis que la culpa empieza a ser menos importante. ¿Qué es más importante? Las acciones concretas, ¿vale? Las acciones que se pueden tomar para que esto no vuelva a pasar. No nos interesa realmente mucho de quién fue la culpa, no nos sirve de nada, ¿sabes? Lo que nos interesa realmente es qué medidas podemos tomar para que esto no vuelva a pasar. Porque si no, efectivamente, castigo de los inocentes, aquí lo has puesto, buscad el culpable y castigo de los inocentes, lo ha puesto Rafa, pues fijaos, si no se llega a esta solución, que es la típica, ¿vale? En la viñeta siguiente, bueno, está en otro cómic, pero en la siguiente, a la anterior, tú, nos hemos enterado de que todo el problema de la operación fue tuyo, te degrado a soldado raso. Dice, pero si ya soy soldado raso. Al final buscas a un chivo expiatorio, que es quien menos puede tener probablemente, y esto no sirve de nada. Vale, ahora entramos en la última parte de la charla, que es liderazgo. Esta está indicada sobre todo para si lleváis un equipo, ¿vale? Para los líderes o las líderes del equipo, pues para saber qué actuaciones, pues qué tipo de actitudes podemos tomar si lo que queremos es que nuestro análisis de incidencia sea más efectivo. Como veis, esto es un fotograma de Fury Road, de la última de Mad Max, que ha hecho película, la podéis ver muy, muy divertida, muy entretenida. Y aquí dice que lo único que hace es están buscando esperanza. Estos pobrecitos de atrás, estas pobrecitas. ¿Qué esperáis de los líderes del equipo? ¿Vale? O de las líderes. Pues de nuevo hice una encuesta a ver qué es lo que la gente echaba más de menos cuando había un incidente en producción. Había una cuarta parte un poco más afortunados que nada, pero lo más típico era confianza y fallos, arreglos profundos. Típico que tienes un fallo, solamente arreglas una tontería, pero no va a servir de nada porque la próxima vez va a fallar exactamente igual, ¿vale? Pero lo más importante es confianza. También puse herramientas, la gente no echa de menos herramientas. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué actitudes, qué expectativas podemos tener en el equipo? Porque si somos líderes de equipo, hay que tener en cuenta que cómo actúes en una crisis va a marcar el tono para todo el equipo. Esto quiere decir, la gente normalmente te va a mirar para ver qué hacer, cómo actuar, y va, de forma natural, va a imitar lo que hagas. ¿Vale? Entonces es muy importante actuar según tú quieras que los demás actúen también. La comunicación es lo más importante, entonces es muy importante explicar claramente qué buscas en esta situación. ¿Vale? Marcar las fases que quieras seguir. Puede ser, por ejemplo, lo típico sería primero arreglar el fallo, segundo asegurarnos de que está bien arreglado, tercero ver por qué ha fallado, reunirnos todos, cuarto publicar un informe, o sea, hacer un informe del fallo, quinto asegurarnos de que no vuelva a pasar, sexto publicarlo, una serie de pasos los que queramos, ¿vale? Pero explicar claramente qué se busca en cada caso. Muy típico tener al típico jefe, la típica jefa que va por ahí dando vueltas, poniendo nerviosa a la gente, sin decir realmente qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Diciendo, esto hay que arreglarlo ya. Ya, pero ¿qué hacemos en concreto? Ya sé que hay que arreglarlo, pero ¿cómo que arreglamos? La base de datos, los clientes, ¿qué se hace en cada momento? Y intentar sacar lo mejor de cada cual, no poner a la gente nerviosa, ¿vale? Sino intentar que cada uno lo haga lo mejor posible. Esto es otra parte muy interesante, de nuevo os imaginaréis de quién es la cita. Considerar que te está enseñando el incidente.
¿vale? ¿Qué te está diciendo? Porque los incidentes lo podemos tomar como un problema, como una crisis, pero también como una, esto suena un poco moñas, ¿no? Un poco New Age, pero es cierto, lo podemos considerar como una oportunidad de aprender algo de tu sistema que no sabías. Vale, de nuevo, perdón. John Alsbaum, otro artículo suyo, un vídeo en este caso, interesante, una charla, ¿vale? Mal, si estás todo el día apagando fuego, ¿vale? Y dices, oh, qué bien estoy. Suena este meme seguramente un poco viejo. Esto es muy mala situación porque no arreglan nada de verdad. Pero bien, una cosa que he llamado así un poco de forma un poco pomposa, ¿no? Que desarrollo guiado por incidencias. Esto simplemente es escuchar qué te están diciendo las incidencias. Si siempre falla el módulo de base de datos, pues hombre, a lo mejor tienes que prestarle un poco más de cariño al módulo de base de datos. ¿Sabes? Dejar que las incidencias guíen qué partes del sistema necesitan mejorar, qué partes necesitas que sean más robustas. Esto es lo que llaman en inglés unknown unknowns. Es muy probable que si falla un sistema sea por incógnitas desconocidas. Esto hay un cuadrante muy bonito que dice cosas que conoces, cosas que sabes que sabes, cosas que sabes que no sabes y cosas que no sabes que no sabes. Por ejemplo, el típico de, anda, si resulta que hay un máximo de ficheros abiertos en Unix y he llegado a este máximo y por eso ha petado. Pues probablemente ni siquiera sabías que existe ese máximo. A todos nos ha pasado alguna vez, la primera vez que falla, que no lo sabías, ¿no? Pues lo aumentas y ya está. Esto es lo que sería una incógnita desconocida. Intenta entender todos los incidentes, ¿vale? Y resolverlos a fondo, sobre todo. Esto quiere decir que has aprendido de verdad el incidente y además, por supuesto, que no se va a repetir, ¿vale? Quiero terminar con una nota un poco optimista. Sí se puede hacer bien. Esto es una gráfica de las víctimas mortales por trillón de kilómetros, ¿vale? En la industria de la aviación. Veis como de los años 70 pues estaban en 3.000 y pico muertos y ahora estamos en, pues, no sé, 300 se cruzó en 2001 y entonces no ha parado de bajar. Estaremos en, no sé, 30 a lo mejor. Es decir, se puede hacer bien. Esta gente se toma muy en serio el análisis de incidencia. Cada vez que hay un accidente se reúnen no solamente instituciones nacionales e internacionales, estudian el accidente y miran a ver todas las posibles causas y las reparan todas. De esta forma han llegado a esta tasa de fatalidad que es impresionante. Vamos, yo lo flipo de ver que se puede llevar a una industria a este nivel. Y ahora voy a dar un poco de spam, ¿vale? Como decían los Monty Python, que fueron los que se inventaron el término spam. Voy a dar un curso de escalabilidad en noviembre, ¿vale? Bueno, tengo que decir que Alfredo también es profesor asociado. Es la segunda edición, ya hicimos una primera edición, todo el mundo salió muy contento, pero por lo menos lo que me han dicho. Es en castellano, eso sí, aviso a los catalanos parlantes que no es catalán, es castellano. Y seguro que tenéis todos un montón de presupuesto de formación ahí muerto de risa. Se va a acabar el año, vais a desperdiciarlo, pues lo podéis gastar en esto. Y además es bonificable por el tripartito esto, la fundación tripartita, por Fundae. Así que si lo decís a vuestra empresa, pues es probable que os lo paguen. Tenéis aquí el enlace si os interesa. Y el curso va de escalabilidad y de SRE. Veis que la parte de resolución de incidencias a mí me parece de las más importantes dentro de lo que es un SRE. Está el despliegue continuo, el sistema distribuido, estos son todos los aspectos que tocamos en el curso y todos están relacionados de alguna forma con la resolución de incidencias, el análisis de incidencias, y por eso lo he elegido para esta charla porque me parece además súper interesante y es de las cosas que están más dejadas. Mucha gente hace sistema distribuido, monitorización, pruebas de carga, esto es muy normal que la gente se lo tome en serio, el despliegue continuo es más raro, pero la resolución de incidencias muchas veces lo dejamos para, no sé, simplemente cuando hay un problema se arregla y ya está, no hacemos nada más, ¿vale? Y hay muchas más cosas de las que no me ha dado tiempo a hablar aquí, que se ven en el curso también. Pues muchas gracias a todos y a todas por venir. De nuevo soy Twitter Pinchito, si me queréis seguir, guay, si no también guay. Y el vídeo entiendo que lo grabaremos, lo subiremos, bueno, subirán en el Bibliotec, lo tuitearé también, pues si estáis interesados. O si no, seguid el canal de grupo, que seguro que también.
Y os dejo con la monja bailarina que siempre pone una sonrisa en todos nuestros corazones. Muchas gracias por el aplauso virtual. Bueno, muy buena charla. Yo ya me la sabía porque, como os he comentado, ya la he visto alguna vez. Pero no sé si ahora tenéis preguntas. Es el momento de que preguntéis. Podéis hacerlo sin la webcam, no hay problema. ¿Nadie se anima? Cualquier cosa, pregunta. Yo te hago yo una pregunta que no es que me aplique, pero como probablemente las personas que les aplique no se atrevan a hacerla, la hago yo por ellos, pero has comentado, ¿no? Pues que puede haber que hay entornos, ¿no? Como pasaba en Chernóbil, pues que tu jefe te dice esto tiene que ser así y que el ambiente, pues, que no es muy malo, que se dedican a buscar culpables y todo eso. ¿Qué se puede hacer si tú estás en una situación como esa? Pues muy buena pregunta. No sigáis el ejemplo del camarada Legaso, yo suicidéis, por Dios. Pero claro, el equivalente en nuestro gremio, sobre todo, que tiene bastante fácil cambiarte de trabajo, sería pues cambiarte tu trabajo, ¿no? Pero bueno, esa es la respuesta fácil y siempre la tienes ahí. Fácil o difícil, ¿no? Bueno, muchas veces duele mucho, pero y se vive un poco más todavía, ¿no? Pero digamos que es la respuesta que siempre tienes ahí. Pero se pueden hacer cosas, siempre se pueden hacer cosas, aunque sea complicado. Lo que puedes hacer como mínimo es, si estás en una posición de liderazgo, pues ya os digo, tú vas a marcar el ritmo, entonces intentar que el resto de gente no se eche culpa y decir, mira, me da igual de quién sea la culpa, lo que vamos a intentar hacer es arreglar esto. Pero si no estás en esa posición es lo difícil, lo realmente complicado. Entonces lo que puedes hacer es poner énfasis en que realmente el fallo humano siempre va a estar ahí. Y eso es perfectamente normal, ir a por él, encontrarlo, pero intentar arreglarlo también. Pues se puede arreglar, por ejemplo, pues con más formación, con training, con mejor software, pero no quedarse ahí, ¿vale? Porque siempre hay cosas detrás del fallo humano. Entonces podéis enseñarles la charla de John Alspaugh a todo el mundo y decirle, mira, o comprar el libro ese, o enseñar. Lo importante es mostrar la diapo de las segundas historias, mandarlos al curso de escalabilidad. Lo importante es que todo el mundo sepa que realmente detrás del error humano hay más cosas, ¿vale? Si te paras ahí, has cometido un gran error, porque lo único que vas a decir, venga, la próxima vez ponemos todos más cuidado, venga, seguimos para adelante. No, siempre hay que buscar más allá, siempre hay que buscar las segundas historias, ¿vale? Y siempre, hola Lucía, y siempre hay que seguir más allá y ver realmente por qué se ha causado ese factor humano. No es tan complicado si convences a la gente de que lo de los 5 porqués es buena técnica, ¿vale? Porque siempre el factor humano va a ser el primer porqué y luego buscas hacia allá. Rafa, muchas gracias. A ti también, que dice que se tiene que marchar. Entonces yo tiraría por ahí. Muy bien, interesante. Para tomar nota. Tengo otra cuestión, pero no es para ti, sino es para el resto de la gente. Los que estéis trabajando, porque hay gente que creo que es estudiante, pero ¿cuántos de vosotros habéis usado los postmortems en vuestro trabajo? ¿O qué opináis de ellos? Venga, animaos, que sé que hay gente que lo ha hecho. Yo los he usado. ¿Y qué te parecen, Adrián? He sido yo. Ah, he sido tú. Pensaba que había sido Adrián. Me he sugestionado. Pero Adrián, tú también los has usado seguro, porque también has sido compañero, así que anímate. No se anima. No, igual no está. Entonces, ¿nadie tiene ninguna pregunta más? Podéis aprovechar ahora, incluso si queréis preguntarle algo de Node. Sí, tengo aquí la camiseta de Node. Así es como se pone la camiseta a un auténtico nodero. NPM Install T-shirt. Sí, Revington dice que en general la impresión es que a la empresa le da un poco igual el postmortem. Esto es una triste realidad muchas veces, en muchos casos, pero yo creo que a los clientes muchas veces no les da tan igual, ¿vale? Entonces, a los clientes, en mi experiencia, a los clientes les da mucha confianza, les da mucha tranquilidad ver que se está haciendo algo con los problemas, sobre todo en Smart tenemos un montón de clientes internacionales, ¿vale?
Entonces les daba mucha tranquilidad que les explicaras por qué había fallado la cosa. Y esto veis que las empresas grandes por ahí, no sé, Amazon, hace poco una de Cloudflare me parece, publican un postmortem, lo hacen público para llegar a la gente que pueda estar afectada. ¿Vale? Entonces la gracia del postmortem es que lo publiques y que le des la misma difusión que haya tenido el problema, como mínimo, ¿vale? Es decir, si ha sido dentro de la empresa, pues que le des difusión dentro de la empresa. Pero si un cliente lo ha llegado a ver, que al cliente también le publiques el postmortem. Y eso es muy importante porque va a ver, como esta gente ha tenido un problema, pero se lo ha tomado en serio y lo ha arreglado, ¿vale? Ha puesto las medidas para que no vuelva a pasar. Si afecta a muchos clientes, pues publicarlo en general a los clientes. Y si afecta al público en general, como le puede pasar a Amazon, que tiene tantos clientes que prácticamente es a todo el mundo, pues lo publican directamente en su web y dicen, mira, esto es lo que ha fallado y las medidas que hemos tomado. De hecho, hay por ahí muchos recursos, ¿vale? De postmortems interesantes o bien hechos o especialmente copiables, ¿vale? Que os puede interesar. Si queréis, luego tuiteo alguno de ellos. Y esto puede servir también para vuestro trabajo, pues que se lo tome la gente un poco más en serio, ¿vale? El hecho de publicarlo a los clientes y darle difusión. Porque en ese momento, pues ya, hombre, yo que sé, si tienes clientes cantidad de rancier y se van a poner más nerviosos con un postmortem sin tenerlo, o si no se han enterado, pues no se lo publique, ¿sabes? Esto solamente si realmente se han visto afectados. Pero esto lo hacen muchas empresas, lo típico de pedimos disculpas por la caída del día no sé cuánto. Pues hombre, ya que pides disculpas, aprovecha, explica las causas, explica lo que has hecho para arreglarlo, ¿sabes? Sí, a ver, en mi caso particular, el problema venía cuando el postmortem sin culpa escalaba a postmortem con culpa, que era bastante habitual, y luego el cruce de acusaciones tampoco nos llevaba a nada. Entonces, al final, la empresa también, un poco por evitar la batalla campal que se iba a organizar después, con todos señalándonos y tal, pues al final se centraba, que lo he visto en más de una empresa, al final se centraba en, bueno, ya lo hemos arreglado, que no pase otra vez y ya está. Pero claro, precisamente si no vas tirando del hilo, no sabes o no puedes evitar que no vaya a pasar otra vez. Claro, también hay técnicas para evitar que se convierta en la batalla campal, para que se convierta en esto de aquí, que son, por ejemplo, buscar un facilitador, bueno, esto de aquí no es buscar un facilitador, una facilitadora externa, ¿sabes? O externo, hay una persona de fuera o dentro de la empresa pero de otro departamento que facilite el análisis, ¿sabes? Para que vaya guiando un poco, para que vaya liderando la reunión y vaya guiando un poco y diciendo, bueno, pero no nos centremos en la culpa, vamos a ver cómo se arregla y de esa forma consigamos pasar ese primer escollo, que es normal, la gente está enfadada, ha habido un problema, ¿sabes? Entonces sienten como que no han hecho bien su trabajo y también se sienten un poco culpables, ¿no? Todos nos sentimos un poco culpables, ¿no? Cuando pasan cosas así. Entonces, buscar una persona externa que facilite el proceso y que evite el cruce de acusaciones o que sea capaz de ver un poco más allá. Y con el tiempo yo creo que la gente va cogiendo costumbre y va viendo que realmente, sobre todo si ven que luego no tiene causa, que nadie le echa la culpa del problema, van viendo que no hay que quedarse ahí y que hay que irse un poco más allá. Nosotros en Medialmar teníamos todavía la tiene Adrián, una jefa súper baja, y cuando había cualquier problema lo que hacía era decir, bueno, ¿y qué hacemos para que esto no vuelva a pasar? Explicábamos un poco, le decíamos sí, a base de datos, no sé qué. A ella le sonaría así, el filostro, el forlayo, bueno, no, porque se metía muchas veces en los detalles, ¿no? Lo importante es la pregunta, ¿qué hacemos para que esto no vuelva a repetirse? Y ya la gente pasa esa primera fase y se centra en los arreglos, ¿sabes? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Alex. Voy a parar la grabación y ahora ya seguimos, que seguro que ahora sin grabar salen más preguntas. Así seguro que la gente que vea esto en YouTube la próxima vez intentará estar aquí presente.